En la vida, nos encontramos con desafíos que pueden desencadenar el miedo en nosotros. Sin embargo, la sabiduría de los filósofos estoicos nos ofrece herramientas para transformar ese miedo en fortaleza interior. Hoy exploraremos citas estoicas que no solo nos inspirarán, sino que también nos proporcionarán perspectivas valiosas para afrontar las adversidades con calma y sabiduría. Enfrentémonos juntos al miedo y descubramos cómo estas enseñanzas atemporales pueden iluminar nuestro camino. Los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nos legaron pensamientos que trascienden el tiempo. Comencemos nuestro viaje reflexivo con la primera cita. 1. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones acerca de los eventos. Epicteto. Epicteto nos sumerge en una profunda reflexión al recordarnos que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Miremos más de cerca esta enseñanza mientras exploramos cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. En nuestra existencia, a menudo nos vemos enfrentados a situaciones desafiantes, ya sea en el trabajo, las relaciones o la vida cotidiana. La cita de Epicteto nos invita a considerar que, aunque no podamos controlar todos los eventos, sí podemos controlar nuestras reacciones ante ellos. En esos momentos difíciles, ¿cómo podemos cambiar nuestra perspectiva? Epicteto nos desafía a examinar nuestras propias opiniones y percepciones. Quizás, al modificar la forma en que interpretamos los acontecimientos, podamos encontrar una mayor serenidad interior. La práctica de la meditación y la reflexión consciente puede ser una herramienta poderosa para cultivar esa transformación interior. Al observar nuestras reacciones automáticas y cuestionar nuestras creencias, podemos empezar a liberarnos del poder perturbador de los eventos externos. Así como un río fluye sin resistencia, podemos aprender a fluir con la corriente de la vida, aceptando lo que no podemos cambiar y encontrando fortaleza en nuestra capacidad de adaptación. En resumen, la enseñanza de Epicteto nos invita a reconocer que nuestra interpretación de los eventos tiene un impacto significativo en nuestra paz interior. A través de la autenticidad en nuestras percepciones, podemos construir una base sólida para enfrentar el miedo y abrazar la vida con serenidad. 2. La única cosa que tememos es la imposible, inevitable, última tragedia de la muerte. Pero también esto se puede transformar en algo bueno. Séneca. Ahora nos sumergimos en las profundidades de la sabiduría de Séneca, quien nos ofrece una perspectiva única sobre uno de los mayores temores humanos, la muerte. Acompáñenme en esta reflexión sobre cómo podemos transformar nuestro miedo a lo inevitable. La única cosa que tememos es la imposible, inevitable, última tragedia de la muerte. Las palabras de Séneca nos llevan directamente al núcleo de nuestra ansiedad existencial. ¿Cómo podemos encontrar significado y tranquilidad en medio de la certeza de nuestra propia mortalidad? Reflexionemos sobre la paradoja presentada por Séneca. Al reconocer la inevitabilidad de la muerte, ¿cómo podemos transformar ese conocimiento en una fuente de inspiración para vivir de manera más plena y auténtica? Séneca nos insta a convertir nuestro miedo a la muerte en algo positivo. Podemos usar esa conciencia de nuestra finitud para apreciar más intensamente cada momento, abrazar a nuestros seres queridos y perseguir nuestros sueños con determinación renovada. En lugar de ver la muerte como una tragedia, ¿podemos transformarla en un recordatorio valioso de la efímera belleza de la vida? Este cambio de perspectiva puede brindarnos la fuerza interior necesaria para abrazar la existencia con gratitud y aceptación. En conclusión, Séneca nos desafía a no temer la muerte, sino a abrazarla como parte integral de nuestra experiencia humana. Al hacerlo, podemos liberarnos del peso del miedo y encontrar una mayor plenitud en el viaje de la vida. 3. Aquel que teme la muerte, ya está muerto de por sí. Marco Aurelio. Las palabras de Marco Aurelio resuenan en nuestra exploración filosófica, llevándonos a un profundo análisis de nuestra relación con el temor a la muerte. Acompáñenme mientras reflexionamos sobre la sabiduría de este emperador filósofo. Aquel que teme la muerte, ya está muerto de por sí. Las palabras de Marco Aurelio nos invitan a considerar cómo el miedo a lo inevitable puede paralizarnos incluso antes de que llegue su manifestación.
¿Cómo podemos vivir plenamente, reconociendo nuestra mortalidad sin ser esclavos del miedo? La práctica de la meditación puede ser un camino para enfrentar directamente el miedo a la muerte. Marco Aurelio nos sugiere que al aceptar la realidad de nuestra propia mortalidad, podemos encontrar una mayor paz interior y serenidad en el momento presente. ¿Qué significa realmente vivir plenamente en el contexto de nuestra mortalidad? Marco Aurelio nos anima a considerar que, al liberarnos del temor a la muerte, podemos dedicarnos a construir una vida significativa, llena de experiencias que trasciendan el tiempo. Contemplando la naturaleza, vemos cómo la vida sigue su curso, transformándose en ciclos inevitables. Podemos, de manera similar, abrazar la transitoriedad de nuestra existencia y encontrar significado en cada fase de nuestro viaje. En resumen, Marco Aurelio nos desafía a no ser esclavos del miedo a la muerte, sino a utilizar esa conciencia para vivir con autenticidad y propósito. Aprendamos a abrazar nuestra mortalidad como una parte esencial de nuestra humanidad, y así descubrir la verdadera libertad. 4. Nada en el universo puede resistir a la acción persistente del pensamiento humano. Marco Aurelio. La filosofía de Marco Aurelio nos guía hacia una profunda reflexión sobre el poder del pensamiento humano. En esta escena, exploraremos cómo su enseñanza nos invita a reconocer la capacidad transformadora de nuestra mente en la creación de nuestra realidad. Nada en el universo puede resistir a la acción persistente del pensamiento humano. Las palabras de Marco Aurelio nos llevan a considerar la extraordinaria capacidad de la mente humana para desafiar los límites y moldear el mundo que nos rodea. Reflexionemos sobre cómo la ciencia y la tecnología han avanzado a través de la historia, impulsadas por la creatividad y el pensamiento innovador. ¿Cómo podemos aplicar esta lección a nuestras vidas diarias, reconociendo el poder de nuestra mente para superar obstáculos? Marco Aurelio nos insta a perseverar en la acción persistente de nuestro pensamiento. ¿Podemos adoptar esta mentalidad en la resolución de problemas personales y profesionales, encontrando soluciones creativas que transformen nuestra realidad? La conexión entre el pensamiento y la acción también se refleja en la práctica de la meditación y la reflexión. ¿Cómo podemos cultivar una mente clara y enfocada que nos permita abordar los desafíos con sabiduría y determinación? En conclusión, la enseñanza de Marco Aurelio nos invita a reconocer el inmenso poder que reside en nuestra mente. Al alinear nuestros pensamientos con nuestras aspiraciones más elevadas, podemos desencadenar cambios significativos en nuestras vidas y en el mundo que compartimos. 5. No busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que los eventos sucedan como suceden, y serás feliz. Epicteto. Epicteto nos sumerge en una lección valiosa sobre la aceptación y la adaptabilidad. En esta escena, exploraremos cómo su enseñanza nos invita a cambiar nuestra relación con los eventos, encontrando la serenidad en la aceptación de lo que no podemos controlar. No busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que los eventos sucedan como suceden, y serás feliz. Las palabras de Epicteto nos desafían a liberarnos de la resistencia a lo inevitable y a abrazar la realidad tal como es. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas cotidianas? Reflexionemos sobre la naturaleza siempre cambiante de la vida. ¿Cómo podemos aprender a fluir con esos cambios en lugar de resistirnos a ellos? La filosofía de Epicteto sugiere que al ajustar nuestras expectativas, podemos encontrar una mayor paz interior. La aceptación no implica resignación, sino un enfoque consciente en lo que sí podemos controlar, nuestras reacciones y actitudes. ¿Cómo podemos cultivar la capacidad de adaptarnos ante lo inesperado, manteniendo nuestra calma y claridad mental? La gratitud también juega un papel crucial en esta filosofía. ¿Cómo sería nuestra experiencia diaria si aprendiéramos a apreciar incluso las pequeñas cosas, reconociendo la belleza en medio de la incertidumbre? En resumen, la enseñanza de Epicteto nos guía hacia la felicidad a través de la aceptación y la adaptabilidad. Al liberarnos de la lucha contra los eventos inevitables, podemos encontrar una mayor tranquilidad y disfrutar de la plenitud de cada momento. 6. El miedo es el antídoto del miedo. El único modo de vencer el miedo es enfrentándolo. Séneca. Las palabras de Séneca nos llevan directamente al corazón del miedo,
presentándolo como un antídoto para sí mismo. En esta escena, exploraremos cómo su enseñanza nos impulsa a enfrentar nuestros temores, transformando el miedo en una fuente de fortaleza y crecimiento personal. El miedo es el antídoto del miedo. ¿Cómo podemos entender esta paradoja y utilizar el miedo como una herramienta para nuestra propia superación? Séneca nos desafía a abrazar nuestras ansiedades, reconociendo que la resistencia al miedo a menudo lo hace más poderoso. La exposición gradual al miedo, una técnica utilizada en la psicología, encuentra resonancia en la filosofía de Séneca. ¿Cómo podemos enfrentar nuestros miedos de manera consciente, permitiéndonos crecer a través de esas experiencias desafiantes? Reflexionemos sobre nuestros propios miedos. ¿Cómo podríamos cambiar nuestra relación con ellos, reconociéndolos como oportunidades para el crecimiento en lugar de obstáculos insuperables? Séneca nos invita a la autocompasión en este proceso. ¿Cómo podemos ser amables con nosotros mismos mientras enfrentamos nuestros temores, reconociendo que la valentía no siempre significa ausencia de miedo, sino acción a pesar de él? En resumen, la enseñanza de Séneca nos alienta a transformar nuestra relación con el miedo, reconociéndolo como una fuerza que puede fortalecernos. Al abrazar nuestras vulnerabilidades y enfrentar nuestros temores, podemos descubrir una mayor resiliencia y autenticidad en nuestra vida. 7. La mejor venganza es ser diferente al que te hizo daño. Marco Aurelio. Marco Aurelio nos brinda una perspectiva única sobre la venganza, guiándonos hacia la senda de la diferencia y la virtud. En esta escena, exploraremos cómo su enseñanza nos invita a responder a la adversidad con nobleza y cómo la verdadera victoria radica en ser diferentes de aquellos que nos causan daño. La mejor venganza es ser diferente del enemigo. ¿Cómo podemos entender esta idea y aplicarla en nuestras vidas? Marco Aurelio nos desafía a responder a la hostilidad con compasión, transformando así el ciclo de la venganza en un camino de elevación personal. Reflexionemos sobre la empatía. ¿Cómo sería nuestro mundo si pudiéramos comprender las motivaciones de los demás, incluso cuando nos enfrentamos a la adversidad? Marco Aurelio nos alienta a buscar la comprensión en lugar de la venganza. El diálogo constructivo y la comunicación abierta también son componentes clave de esta filosofía. ¿Cómo podemos resolver conflictos de manera pacífica, manteniendo nuestra integridad y evitando caer en patrones destructivos? La virtud, según Marco Aurelio, es la verdadera medida de nuestro carácter. ¿Cómo podemos cultivar la virtud en medio de la adversidad, manteniendo nuestra integridad y respondiendo a los desafíos con sabiduría y bondad? En resumen, la enseñanza de Marco Aurelio nos insta a buscar la verdadera venganza no a través del odio o la represalia, sino mediante la diferencia positiva en nuestras acciones y actitudes. Al ser diferentes de aquellos que nos lastiman, podemos influir positivamente en nuestro entorno y encontrar la verdadera victoria en la nobleza de nuestro ser. A lo largo de este viaje filosófico, hemos explorado las enseñanzas inspiradoras de los estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio. Cada cita nos ha llevado a reflexionar sobre aspectos fundamentales de la vida y nos ha brindado herramientas para enfrentar el miedo con sabiduría. Epicteto nos ha recordado la importancia de nuestras percepciones al señalar que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para encontrar la paz interior en medio de la adversidad? Las palabras de Séneca nos han desafiado a abrazar la inevitabilidad de la muerte y transformar nuestro miedo en una fuerza positiva. ¿Podemos encontrar significado y gratitud en cada momento, reconociendo la fugacidad de la vida? Marco Aurelio nos ha recordado el poder transformador de nuestro pensamiento y la capacidad de la mente humana para moldear la realidad. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria, aprovechando el pensamiento creativo para superar obstáculos? Epicteto, nuevamente, nos ha guiado hacia la aceptación y la adaptabilidad. ¿Cómo podemos fluir con los cambios de la vida, liberándonos de la resistencia a lo inevitable y encontrando serenidad en cada situación? Séneca nos ha instado a ver el miedo como un antídoto para sí mismo, invitándonos a enfrentar nuestros temores con valentía. ¿Cómo podemos utilizar el miedo como una oportunidad para crecer, transformándolo en un impulso para la superación personal?
Finalmente, Marco Aurelio nos ha guiado hacia la nobleza de ser diferentes de aquellos que nos causan daño. Podemos responder a la adversidad con compasión y virtud, construyendo un mundo mejor a través de nuestras acciones y actitudes. En conclusión, la filosofía estoica nos ofrece un faro de sabiduría en medio de las tormentas de la vida. Al adoptar estas enseñanzas, podemos encontrar fortaleza interior, cultivar la paz en nuestras mentes y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Que estas lecciones estoicas sigan resonando en nuestras vidas, guiándonos hacia una existencia más plena y significativa. A medida que enfrentamos el futuro, recordemos que dentro de nosotros reside el poder de transformar nuestro viaje con la luz de la sabiduría antigua.